Muy buenas tardes a todos. Nuestro más sincero agradecimiento, en primer lugar, a la Peña Cultural y Artística Los 72 por acoger esta velada poética en su casa. Compañeros, amigos, familiares de Calixto Torres, María Luisa López, concejala, gracias a todos por acogernos hoy, amantes de la cultura en general y de la poesía en especial. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Mi agradecimiento personal a mis amigos Bartolomé Delgado y Calixto Torres por invitarme a compartir con ellos este momento, y gracias también a Francisco Javier Navarro por acompañarnos con su clarinete. Yo voy a limitarme a presentar este acto y a darles la palabra a ellos dos, y voy a intervenir a sabiendas de que no es necesario, especialmente aquí en su pueblo, donde Calixto Torres no necesita ser presentado porque todo el mundo lo conoce y lo quiere. Y voy a hablar más que nada para evitar que este auténtico hombre orquesta que es mi amigo Calixto tenga que desdoblarse actuando primero como editor que presenta el libro de un poeta y a continuación como poeta que agradece a su editor la publicación de su propio libro. Cosa que, por cierto, no le costaría ningún esfuerzo, acostumbrado como está a la polifonía de voces y registros que constituye uno de los rasgos fundamentales de su obra poética. En los tiempos que vivimos, no sé qué rasgo puede resultar mejor ejemplo de atrevimiento, consciente o inconsciente, de dichosa locura, ser poeta o ser editor de poesía. No sé qué opinarán ustedes, pero hay que echarle valor para escribir poesía y aún más para editarla. Pues Calixto Torres se atreve con las dos cosas. De Torres Editores hace ya tiempo que dejó de ser una modesta editorial de provincia para convertirse en un referente imprescindible en el panorama literario, sin el que ya no se puede escribir la historia de la poesía reciente, especialmente en Córdoba, pero también fuera de ella, y sin la que muchos y muchas poetas no habríamos tenido nunca oportunidad de publicar nuestras obras. Basta consultar su catálogo, que ha ido creciendo desde su creación en 2005, como él mismo decía por aquel entonces en su presentación en sociedad, tomando prestadas las palabras de Antonio Machado: despacito y buena letra, que el hacer las cosas bien importa más que el hacerlas. Despacito pero sin pausa, con la constancia de quien sabe lo que quiere y pone todo su esfuerzo para conseguirlo, Calixto Torres ha ido creando las colecciones Tierra de Poetas, Sentires, Encadena, Alma, Poemas Infantiles, Arcoíris, Musa, Años Impares, que después del obligado parón de la pandemia amenaza con volver el año próximo con la colección Año 25, a la que se suman las recién estrenadas colecciones Al Norte y al Sur. Añadamos a todo ello la ya veterana y consolidada revista de poesía Suspiros de Artemisa, los 3 premios literarios del mismo nombre que la editorial convoca anualmente
y cuya cuarta convocatoria está abierta, y algún que otro proyecto que con toda seguridad le anda ya rondando por la cabeza. Y es, además, como volvemos a ver hoy, prolífico y polifónico poeta. Un poeta que hoy juega en campo propio, que quiere a su tierra y se siente querido por ella. Tierra de voluntades y cobijos, de sangre sin pulir y centenaria, cada aurora musita una plegaria versada en la nobleza de sus hijos, dice hablando de su pueblo Fernán Núñez. Pero de eso y del libro que hoy vamos a presentar, El espejo del tiempo, les hablará a continuación, mucho mejor que yo, nuestro común amigo Bartolomé Delgado. Bartolomé dice en las primeras páginas de este magnífico estudio crítico que el poeta es capaz de encontrar la belleza donde nadie antes la había percibido y entonces demostrar que siempre había estado allí. Básteme a mí decir, para darle a él inmediatamente la palabra, que Bartolomé ha realizado un estudio inteligente y minucioso, más para acercarnos a la obra de Calixto que para demostrarnos su erudición, que El espejo del tiempo es un recorrido por la historia personal y poética de Calixto Torres a lo largo de muchos años, una radiografía del alma de un poeta que no deja de buscar caminos y que va plasmando y compartiendo sus hallazgos en cada momento, en cada verso, en cada poema. En palabras de nuestro común maestro Antonio Machado, ni mármol duro y eterno, ni música ni pintura, sino palabra en el tiempo, poesía. De eso se trata, de palabra reflejada en el espejo del tiempo. Bartolomé, tienes la palabra. Buenas tardes. Buenas tardes, noches. Voy a leerles unas breves palabras que he redactado a modo de presentación de este libro, de este estudio que he tenido el privilegio de redactar, de escribir. Y lo he hecho pensando en no repetirme en lo que ya hago en la introducción del libro, porque realmente eso lo podrán leer ustedes ahora que veo que tienen el libro en sus manos, y no tiene sentido que yo repita algo que van a leer a posteriori más adelante, ¿verdad? Y así que he buscado una alternativa. El reto era, ¿qué le puedes decir a una persona a la que aprecia y admira desde hace tantos años, como es Calixto Torres? Pero siempre hay algo, siempre queda un hueco para hablar de su poesía y de su, faceta creativa, editora, aunque yo me voy a centrar fundamentalmente en estos poemas que son el resultado, Calixto me perdonará que lo diga así, de una conversación de taberna. Estábamos degustando unos ricos vinos en una taberna de Córdoba y hablábamos de poesía. Y Calixto me dijo algo que yo no sabía, que tenía muchos poemas escritos. Poemas de juventud, de épocas anteriores a la edición de esos últimos libros, que son los que yo más conocía. Y bueno, el reto estaba ahí. Yo sentí la tentación de decirle y llevarlo a cabo después, que podíamos poner en valor esos poemas. La mejor manera de escribir poesía es compartirla, es lo que te motiva. Y yo he hecho este esfuerzo por hacer eso, por darle contenido y valor a esos poemas. Decía Francisco Brines que el mundo del poeta se va descubriendo a medida que la obra se realiza.
Si hay temas y formas recurrentes que acuden una y otra vez a la llamada del poeta, no aparecen por los designios de la voluntad, sino por una especie de premeditación, que en realidad no deja de ser una ordenación de la propia voluntad. El espejo del tiempo, la antología que presentamos hoy, de nuestro buen amigo y gran poeta Calixto Torres, yo diría que posee una significación esencial. Él ha tomado conciencia de su propia existencia. Sabe muy bien que desde la infancia, pasando por la adolescencia hasta llegar a la edad adulta, asistimos a una pérdida de la inocencia y posteriormente de la inmortalidad, porque en esa progresión dejamos de ser dioses para convertirnos en seres de carne y hueso. Y es que, en definitiva, como muy bien sabe Calixto, esta es la grandeza de la existencia humana. La antología que presentamos hoy, sea cual sea el poema que elijamos, destila una relación intrínseca entre la vasta y rica temática temporal y la estrictamente amorosa, que se profundiza y enriquece sistemáticamente a medida que vamos pasando las páginas. Los sonetos, en tanto que estrofas de molde clásico, los escribe nuestro poeta para capturar el momento, y es capaz de aislarlo y convertirlo en un recuerdo atemporal, reflejo de la eternidad del alma, pese a la fugaz materia de la que está hecho, el tiempo. Abordan una variedad muy amplia de temas, pero algunos de los más frecuentes son el amor, la belleza, la pasión, la muerte. También le sirven al poeta para reflexionar sobre el paso del tiempo y la fugacidad de la vida humana. Estos sonetos, a menudo, exploran la dualidad entre lo efímero y lo eterno. El poeta pretende dar importancia al arduo proceso de interiorización, a su propia introspección, para lo cual dirige la mirada hacia sí mismo y hacia su entorno. Los romances, por su parte, enriquecen su mirada del mundo a través de la diversidad renovadora de la poesía neopopularista, lo que da idea de la profunda veneración que Calixto Torres siente por las formas populares. Es la convivencia armoniosa de las tradiciones literarias. El ritmo suele basarse en las repeticiones y el paralelismo. Son poemas breves, intensos y emotivos, con un estilo sencillo y condensado. El yo poético se muestra a partir de exclamaciones, interrogaciones retóricas y otros recursos estilísticos comunes como la anáfora, la literación, las personificaciones, las metáforas y los símiles, las exclamaciones, la condensación. En los textos, evidentemente, destaca la función emotiva. Los poemas de la Navidad, este siguiente bloque, constituyen un ramillete de versos escritos a modo de felicitación de Navidad, como una especie de crisma poético que el poeta manifiesta a amigos y allegados, en los que el poeta manifiesta a amigos y allegados sus mejores deseos de cara a estas fiestas, y en donde los sentimientos están siempre a flor de piel. Esta antología está estructurada en 3 bloques interdependientes que se presentan por separado. Los sonetos, en primer lugar, los romances y otros poemas a continuación, si bien los hemos agrupado y clasificado conjuntamente con los mismos 7 apartados de contenido que ahora después mencionaremos, tomando como referencia los ejes temáticos que documentan, y un tercer bloque para los poemas de Navidad. Estos bloques son los siguientes: dedicatorias, poetas, artistas, profesores, entidades culturales, un párroco, son el objetivo de la pluma de nuestro poeta. Su vinculación personal con estas personas y entidades se manifiesta y es evidente, para lo cual escribe unos encendidos y emocionados versos. El Dios verso. La denominación de este bloque está tomada de nuestro poeta, concretamente de su octava real final. El poeta persigue la verdad en la expresión de los sentimientos y manifiesta en estos poemas su concepción sobre la creación poética. Esto es amor. Esto es amor, quien lo probó lo sabe. Este endecasílabo de Lope de Vega nos sirve como emblema de estos poemas, en los que el amor aparece descrito con diversas formas, que van desde el desamor hasta la pasión más intensa, en función de la descripción de los varios y contradictorios sentimientos del amor. Dum vivimus vivamos. Se trata de un tópico literario relativo a la fugacidad de la vida y que literalmente se podría traducir del latín como mientras vivimos, vivamos. Es decir, estamos ante unos poemas que tratan sobre la existencia con todo lo que significa, a saber, el paso del tiempo, la justicia social, las desigualdades entre los seres humanos, los recuerdos, emoción y paisaje.
una mirada poética sobre la conjunción entre paisaje y emoción, en un ramillete de poemas vinculados, la mayor parte de ellos, a Fernán Núñez, la localidad natal de nuestro poeta. Y así se describe la relación de doble sentido entre paisajes y emociones, la creación de geografías emocionales que conecta una emoción con paisajes, lugares y territorios determinados. La alegre ironía, el tono sarcástico e irónico preside estos poemas, sin olvidar el sentido del humor, una cierta retranca, un vistazo displicente y cáustico sobre el mundo. Y encontraremos también la ironía de la vida, cuando las consecuencias de un acto resultan contrarias a lo previsto. Nos parece que en estos casos la realidad se burla de nosotros y que hay un burlador detrás de esos acontecimientos. De lo humano y lo divino, una búsqueda y un encuentro con lo eterno que habita en cada uno de nosotros. Una meditación sobre el concepto de espiritualidad y la importancia que tiene en la sociedad actual, así como una serie de reflexiones sobre los procesos de deshumanización a los que estamos sometidos y que no nos permiten disfrutar plenamente de la experiencia humana. Poemas por Navidad. Cerramos esta antología con un bloque de poemas que nuestro poeta envía anualmente a amigos y allegados con motivo de la llegada de las fiestas navideñas, últimamente entre los años 2008 y 2023. Ciertamente, la mayor parte de estos poemas tienen como tema o idea central la Navidad, y en todos ellos late el espíritu de dar sin pensar en recibir. El poeta se olvida de sí mismo y encuentra tiempo para los demás. Nos invita a deshacernos de lo que no importa y poner el énfasis en los valores verdaderos: la amistad, el amor, la solidaridad, en definitiva, la paz interior. A destacar asimismo una gran variedad métrica en toda la antología. Versículos y verso libre, versos de todas las medidas en estrofas como sonetos y sonetillos, romances y sus variantes en decha, romancillo, heroico, octava real, serventesio, seguidillas simples y compuestas, soleas o solearillas, cuartetos, cuartetas, haikus, tercetillos, coplas, quintillas, estrofa sáfica y su variante estrofa de Francisco de la Torre, silvas. Las personas se parecen a su tiempo más que a sus padres, reza un viejo proverbio árabe, que con certeza se me antoja muy estimulante. Somos seres que compartimos una continuidad histórica, formas de vivir, de pensar. Se trata de un fenómeno que podríamos denominar como el espíritu del siglo. Sin embargo, no es menos cierto que ese espíritu del siglo, a veces, cristaliza a la perfección en personas individuales que se convierten en la quinta esencia del mundo. Me refiero precisamente a poetas como Calixto Torres, quien vive, lucha y brilla en la medida que le dan sus fuerzas, con la destreza suficiente para aprovechar sus oportunidades, en absoluta coherencia con el tiempo que le ha tocado vivir. Y es en esta órbita donde pretendo ubicar su obra poética. Su poesía es el resultado de su persona. En ella están sus experiencias vitales. Así lo afirma él mismo en el prólogo del libro. Hoy por hoy no concibo mi existencia sin la indumentaria que porta la poesía. Su pluma vuela con el ardor que lo anima. Los sonetos, los romances y el resto de poemas de esta antología parten de una realidad existente para hallar otra realidad, pero siempre en busca de nuevas experiencias poéticas. Tal como afirmo en la introducción, en todos los poemas glosados en este estudio está el germen enriquecido de un poeta que busca su propio camino y que desembocará y culminará en poemarios posteriores de la talla de Suspiros de vida, Desde el corazón de un poema, Romances de las voces negras, Poemas al viento, Carbón y otros poemas, La voz del otro yo, El luego de las prisas, Cancionero, El carnaval de la incertidumbre, por cierto, con selección y edición de Carlos Aganzo, Nadie o algo menos, el último de este mismo año, 2004. Sin embargo, en el espejo del tiempo está la veta neohumanista y humanísima que irá granando en los poemarios antes citados, y siempre a impulsos del sentimiento. En esencia, el reto de los poetas contemporáneos no deja de ser el de siempre. ¿Cómo decir lo que se ha dicho tantas veces de una manera diferente? ¿Cómo lograr que el dardo de la palabra acierte en la diana? Y es que la poesía contemporánea tiene el reto de la tradición poética, que es muy sólida y con un buen número de voces contundentes. Como lector de poesía, como poeta, incluso como filólogo,
Las revoluciones que veo en la poesía de Calixto, en general, están determinadas tanto por la originalidad de su voz como por las novedades en el universo de las formas. Su innovación radica en los temas que aborda, en las imágenes, en la fuerza de lo que se comunica. En cuanto a las formas, siempre en búsqueda de ese lenguaje que explicite las sensaciones más deseadas. Se ha innovado con el uso de formatos que recuerdan el prosema o poema en prosa, por ejemplo, los versos de poemarios del estilo de Carbón, La voz del otro yo, Nadie o algo menos, en la línea del poema Espacio de Juan Ramón Jiménez, o también citaríamos a César Vallejo, Vicente Huidobro, Antonio Carvajal, o como en esta antología, jugando con metros clásicos como el soneto, con versos en decasílabos y alejandrinos, incluso realizando combinaciones estróficas de lo más variado y original. Haikus, tercetillas y cuartetas, seguidillas compuestas y haikus, soleá y solearilla, tercetillos y coplas, romance en decha y quintilla, copla y romance, tercetillo y romance, etcétera, etcétera, etcétera. Leyendo o escuchando, de ahí el código QR que acompaña a cada poema, a Calixto Torres, podemos decir que tal vez la forma más natural de la poesía es aquella que comunica al ser humano con su paisaje, con su tierra. Poesía y emoción se impregnan y fertilizan en la realidad de sus poemas y no en la fantasía libresca. La lectura de sus versos nos aporta un aire singular, fresco, nuevo, porque su poesía es el salvoconducto para viajar a un mundo diferente, y llegados allí empezaremos a verlo todo como si fuera la primera vez. Muchas gracias.
Delgado Cerrillo, Rafael Ruiz, Francisco Javier Navarro, señor alcalde de la Villa de Antonio Núñez, José Alcaide, María Luisa López, amigos, amigas, paisanos, pues ya estamos aquí con el poemario, el poemario de los poemarios. Bartolomé Delgado ha tenido a bien adentrarse en los primeros libros que un servidor escribió en su día. Hablamos ya recuerdo que el primer libro, Suspiros de vida, se publicó en el año 95, ya ha llovido algo, ya vamos casi para los 30 años, pero este humilde hacedor de versos llevaba ya muchos años indagando en el mundo del papel que se habitaba, del mundo de las letras, escribiendo letrillas y de picaresca, como bien sabéis, y de muchísimas cosas más. Siempre está en torno a las letras. Quisiera, antes de empezar con mi exposición, con la lectura de poemas, decir algunas cositas. Gracias, Rafael, por aportar tanto como aportas en mi vida y por dignarte hoy a ser el maestro de ceremonia. Sabes que se te quiere y gracias. Decía Antonio Machado que solo Dios hace mundos de la nada. Aquí, en este espejo del tiempo que hoy presentamos, amasando la nada, Bartolomé Delgado Cerrillo ha construido un todo poético. ¿Se oye bien? Sí, perfecto. Regular. No, oye bien. Un todo poético. Un todo poético formado en su mayoría por poemas seleccionados de los cuatro primeros libros, en su mayoría, del Suspiro de vida, Desde el corazón de un poema, Romance de las voces negras y Poemas al viento. A partir de Poemas al viento ya el registro de mi poesía cambió de rumbo. Ya empezamos con la poesía social y algo más, una poesía. El poeta normalmente, cualquier poeta que se preste normalmente, acostumbra a buscar su voz, su propia voz. Entonces, un servidor, a partir de, como digo, el Suspiros de vida, que fue el último libro con corte clásico, de sonetos, de romances, ya empezó con otro tipo de poesía más contemporánea. Como digo, esos 4 libros, también Bartolomé se ha volcado, ha cogido algún que otro poema de publicaciones en revistas, de publicaciones incluso que no han sido, poemas incluso que no han sido editados, y de los poemas de Navidad, que muchos de los que estáis aquí estáis al corriente de ello cada año. Esta publicación nos pertenece a ambos, ya que no solo ha llevado a cabo la selección de poemas, Bartolomé también ha llevado a cabo la introducción, como ya podréis ver, y así como el análisis pormenorizado de cada uno de los poemas habidos. Aquel niño que empezó ya con 11 años a escribir versos, ya todavía queda alguna libreta, como siempre digo, alguna carpetilla con apuntes. Muchas veces, cuando se publicó el primer libro, que lo publicó el Ayuntamiento de Fermín Núñez, fue obra de él, cuando miraba el país, cuando ha pasado el tiempo, y me asomaba a aquel libro, algunas veces querría que desapareciese. Sí, Luis, sí, quería que desapareciese no porque yo cometa ripio, haya cometido ripio, sino porque conforme va uno avanzando y adquiriendo conocimiento, siempre percibe las goteras, percibe las cosas que se podían mejorar, pero eso lo decía yo antes. Hoy por hoy me alegro enormemente de que ese libro no haya desaparecido nunca, porque a partir de ese libro se denota ampliamente la trayectoria que mi poética ha llevado. Hasta el día de hoy, que estamos en torno a la poesía filosófica, a la metapoesía y a la poesía ontológica.
De eso habría que hablar en otro día, en otro momento. No me voy a pasar ya ahora mismo a recitar poemas, y lo que tenía escrito lo voy a dejar casi todo. Lo que sí querría decir es que en el libro que podéis tener, hemos ido un poquito más, además de todo lo que se ha llevado a cabo, de todo el trabajo que Bartolomé ha desarrollado, y una de las cosas que estoy llevando a cabo en la editorial últimamente es querer que el poeta exponga su voz, querer que la voz del poeta esté presente. ¿Y de qué manera podemos hoy en día con las tecnologías y con los adelantos que tenemos, lo podemos llevar a cabo? Pues muy fácil, con un código QR en cada encabezamiento, en todo encabezamiento de cada uno de los poemas, lo podréis ver. No hay nada más que arrimar el móvil y entráis en la aplicación y podéis escuchar al poeta recitando el poema que en la página viene plasmado. Poco más, decir que el amor que siento por la poesía no creo que ya está de más, no hay necesidad de plasmarlo. La poesía, como bien ha dicho Bartolomé antes, y lo expongo en la introducción, corre por mi pena, eso ya es indiscutible. Y espero que, yo creo que, no sé la vida que le queda a uno en esta marcando la penitencia, pero en el transcurso, en el tiempo que me quede, la poesía irá de mi mano, la llevaré a cuestas o en el bolsillo, pero siempre irá conmigo. Y poco más. Con el permiso de ustedes voy a pasar a leer unos poemas. Deciros que me puedo emocionar. Estos poemas me pueden emocionar más de lo que habitualmente me emociono, porque cuando he vuelto a ellos me han hecho destapar otra vez momentos vividos que algunas veces pues dejaron mucha mella en uno. Hoy en día, ya con la edad que tenemos, siempre acostumbramos a cerrar heridas, a mantener la cicatriz un poco oculta, pero siempre están ahí. Y muchos de estos poemas pues llevan mucha carga del pasado, mucha carga del pasado. Voy a leer poemas, más que todo, aunque hay muchos poemas, quizás 100 y algo, me parece que era 144, dice Bartolomé. Me voy a volcar con mi pueblo, con lo que tanto quiero, y voy a aprovechar ya que está aquí el señor alcalde. Y Fernando Serrano quería, porque yo recuerdo una vez que estaba haciendo un recital en la bodega Guzmán, en Córdoba, y había unos poquitos de poetas, y entre ellos Fernando Serrano, que fue a escucharme. Y Antonio Flores, que fue el que me presentó, al dar la biografía mía, pues nos dijo que era de Fernando Núñez. No hace nada más que acabar Antonio, y levanta la mano Fernando, se pone de pie y dice: se te ha olvidado decir que es de Fernando Núñez. La grandeza del pueblo de uno es algo que se lleva. Señor alcalde, le suplico, le pido, Fernando Serrano necesita una calle. Habría que ponerse ahí. Y ahora voy a empezar, como digo, son poemas del pueblo. A Manuel del Rosal. Que la musa del cante te venera, lo saben las tarantas y los tientos. Que tu quejío endulza los lamentos, amansa la guitarra zalamera. Soleá, seguidilla, petenera, viven en ti, impregnan tus los alientos, pues son fuente del arte tus cimientos, pregonando verdades sin frontera. El saber escuchar va de tu mano, y en la solapa, guitarra, espiga y cata miman al corazón que va a compás de ese cante soberano que te ayuda en la dura caminata de ser el alma en este Mirablas.
hay una persona que siempre va conmigo, a la que yo he querido mucho y siempre lo querré. Ha sido mucho en mi vida y ya estamos, ya estamos. A Carlos Linares Delgado, siempre en mí. Este poema se escribió, recuerdo que estaba en mi casa, verano, 1 de agosto, todavía no había venido de vacaciones, y me sonó el teléfono y me dijeron que Carlos había muerto. Y claro, no pude dormir. Llamé de momento a Antonio Jurado, y me dijo, dice, Carlito, no sé nada, pero voy a enterarme. Me llamó y me dijo que sí, que había fallecido. No pude dormir. Me levanté y me puse a escribir. Quizás sea este poema, yo acostumbro a dejar los poemas en reposo y me gusta volver a ellos porque siempre le encuentras algo, siempre hay algo que rematar y que cambiar. Bueno, pues me levanté y me puse a escribir este poema. Este poema se le han podido tocar dos palabras, pero salió así. Al saber que te vas, a Carlos Linares siempre en mí. Se me ha roto un suspiro, se me ha quebrado el alma, se suicidó la tarde de la desilusión. ¿Por qué serán los padres, las personas que amas, los amigos que sienten el latir de tu yo? ¿Por qué florece el llanto al percibir la ausencia eterna, despiadada, con su resignación? ¿Por qué te abre un cuchillo en canal las entrañas? ¿Por qué le falta el aire a la respiración? Se me ha roto la tarde, el canto y la sonrisa, la mirada, el camino, el consuelo y la voz. Solo cubre mi mente una angustia sumisa, colmada de recuerdos, de imagen y dolor. Volverán las mañanas con su aliento distante, saludarán las sombras, pero te ausentarás. Sabes que estoy pendiente y que te pongo falta si no te veo pasando para la catedral. Se me ha quebrado el alma al saber que te vas. Al final rompe silencio. Yo era de los que en su día, cuando Villar Castillejo quiso comprar el palacio y había dado hasta incluso un dinero para la compra, que después se deshizo todo, yo era de los que creía que estábamos en un error. Estábamos en un error porque yo creía, haciendo un trato digno, Caja Sur se podía quedar con el palacio y claro, habría trabajo para gente del pueblo, estudiándolo bien, tendríamos sitio para desarrollar actos y luego el palacio podría estar abierto al pueblo, si así se gestionaba, como Dios manda, y tendríamos un palacio pues, reformado y con las puertas abiertas. Yo pensaba eso. Hoy en día veo que me he equivocado. El tiempo lo ha puesto en su sitio. Las corporaciones políticas han luchado por ello y es de agradecer que el palacio poco a poco se está construyendo y el palacio se está reformando y el palacio es del pueblo que es de quien tiene que ser. Así que pido disculpas si en algún momento alguien se pudo ofender en su día porque yo dijese eso, pero eso es lo que pensaba. Al final rompe silencios. Este poema se escribió en torno al palacio. Perdón. Se me ha ido la mano y vamos a por otro. Vamos a ver si damos con él. Perdonen. Sin un Dios para impedirlo. Hay una cita, un tesoro que se precie
se guarda en lo más oculto y se cuida y se protege con el amor más profundo. Este poema se escribió, como digo, hace ya unos pocos de años. El palacio se nos muere sin un Dios para impedirlo. Se nos muere. Poco a poco se nos apaga su cirio, se amontonan sus ruinas y no se escuchan los gritos del pueblo. ¿Dónde está el pueblo? ¿Dónde el honor de sus hijos? La memoria nos reprocha que a cristianos perseguidos por correrías de moros le sirvieron de cobijo las entrañas de su alma, sus cimientos de castillo. El pueblo, porque este pueblo cierra los ojos tranquilo, si tanto se vanagloria por Gutiérrez de los Ríos, que aportó cultura y ciencia al rústico campesino. Es su casa, ya del pueblo, por los siglos de los siglos. Su palacio se nos muere sin un Dios para impedirlo. Ya no se escuchan las voces de sus muros y pasillos, que afónicos y cansados de tanto pedir auxilio, se han sumido en el recuerdo de aquellos tiempos vividos. Con sus matices de sangre, apuntaladito vivo, en su agonía solo queda aliento para un suspiro. Suspiro lleno de historia, de sueños y compromisos. Suspiro que en todo caso se perderá en el olvido. Si el palacio se nos muere sin un Dios para impedirlo, la culpa será de todos los que en silencio seguimos. En el 225 aniversario de poner la Fuente de los Caños Dorados, de la instalación aquí en el parque de la Fuente de los Caños Dorados, la Asociación Cultural Caños Dorados, a la que yo pertenecía en aquel entonces, pues hizo un homenaje, una revista le dedicó, como bien os acordaréis algunos, y se escribió un poema al respecto. Tuve la osadía de analizar, lo digo ahora a toro pasado, pero no creo que tuve la osadía de analizar, y en aquella revista, si alguno de ustedes la tienen, el agua de la fuente. Me vino una mañana y cogí 2 o 3 botellas de agua y me la llevé a Córdoba, en la farmacia del Globo. La farmacéutica me lo analizó y me dijo que no bebiera agua de la fuente de los Caños Dorados, que era de las fuentes más concurridas que había en la provincia de Córdoba, de las que más, pero que no bebiese porque tenía un alto contenido en nitritos, y el problema serio eran los coliformes. Y me dijo que no bebiese yo, ni nadie que yo conociese bebiese, porque cualquier día las corporaciones, normalmente no aquí, en todos los sitios, lo que acostumbran a hacer para lavarse las manos, en estos casos, es poner arriba un cartel que pone agua no potable. Y si usted bebe, pues comprenderá que será bajo su responsabilidad. Pues en aquel entonces pasó aquello, le dije a la farmacéutica que me hiciese un escrito y me dijo que era imposible, que no se podía brindar en tal hazaña. Pero bueno, que sepáis que en la revista de los Caños Dorados, dedicada al 225 aniversario, está la analítica del agua de la fuente. Al final rompe silencios. Qué pena me da del agua. Aunque es fresca y transparente, nadie se acerca a probarla. Ya no se ven por el llano los burros del arriero, y los cántaros dormitan en un rincón del trastero. Los botijos, empapados, cuando levantan el vuelo, para que calme su chorro todo el calor veraniego, no llevan agua fresquita de aquella fuente del pueblo, de la que cuentan historias preñadas de amor eterno. Sé que si a calmar su sed se acercaba un forastero, postrándose ante esos caños de matices de oro viejo, una flecha de Cupido le abría un surco en el pecho. Cuánto han cambiado las cosas en cuestión de poco tiempo.
a quien de niño ha bebido en una poza, en el suelo, a la orilla de un camino que hay más allá del pozuelo, en la linde de esa tierra que sudan los carboneros, le atormenta el porvenir que se acerca a paso lento. Mientras cerramos los ojos, el futuro, muy sediento, va esparciendo sus raíces sin ningún tipo de miedos. Aquí lo más importante es que produzca el terreno, o que las comodidades no nos falten donde estemos. A cambio, contaminamos la pureza de un venero. Todo debe ser rentable, aunque en ello nos dejemos el mañana de un planeta que al final rompe silencios. Hoy agoniza una fuente con sus dos caños enfermos. ¿Por qué suenan las campanas? Esto se lo escribí en su día a la Hermandad de San Isidro. Lo publicaron en la revista que tenía. ¿Por qué suenan las campanas? He de reconocer que yo todavía no he bajado al San Isidro Nuevo. Me podéis perdonar si queréis, pero todavía no hemos bajado al San Isidro Nuevo. Yo me acuerdo, cuando cierro los ojos, me acuerdo todavía de la estaca del Duque, de la Alamea, de los Peroles, y este poema, se escribió en torno, pensando en mi pasado, en mi vivencia y en mi forma de ver la romería de San Isidro. ¿Por qué suenan las campanas? ¿Por qué suenan las campanas de esa ermita pinturera? Dicen que es 15 de mayo y que el patrón de estas tierras se asoma de romería por caminos y veredas, escoltado de 2 bueyes y de un surco de carretas, de los mejores caballos con atalajes de feria, entre el verdor de los trigos y el blanco de cal espesa que engalana las fachadas de esta villa cordobesa. Los hombres con traje corto, volantes la mujer lleva, entre vítores y palmas cantan a compás de fiesta letrillas de sentimiento, de devoción y promesa. Un pueblo entero latiendo con sus angustias y quejas se olvida por un momento del sudor, de la cosecha, de los golpes de la vida y de la empinada cuesta que a todos, al fin y al cabo, antes o después, nos pesa. El vino se desparrama por las gargantas resecas, las candelas se enzalaman y los peroles se tuestan al amparo de unas sombras eternamente dispuestas que mantienen la estacada de superficie imperfecta como el altar de un patrón que domina la dehesa, del arroyo Ventojil a la cuesta de Zorreras. Por eso, mi buen amigo, las campanas lo celebran, luciendo el mejor sonido de las mejores maneras, porque hoy es 15 de mayo y San Isidro se acerca. Sé tantas cosas. Sé de un arroyo claro color de cielo que salpica las ramas del limonero, de un nido en una encina con 2 guileros y de un almendro amargo como el pomelo. Sé tantas cosas que cuando miro al campo solo veo rosas. Sé tantas cosas que cuando miro al cielo veo mariposas. Sé de cortijos blancos de verde suelo y del sudor vertido del jornalero, de amores imposibles, romances tiernos, promesas tras la reja que no fundieron. Sé tantas cosas que cuando miro al campo solo veo rosas. Sé tantas cosas que cuando miro al cielo veo mariposas. Sé de un beso a la luna, gozando miedo, del llanto por la ausencia y del recuerdo, de una tarde de otoño, del frío invierno,
y de la primavera de trinos nuevos. Sé tantas cosas que cuando miro al campo solo veo rosas. Sé tantas cosas que cuando miro al cielo veo mariposas. Y sé, además, con solo una mirada, tu voluntad. Ya vienen las lluvias. Ya vienen las lluvias, madre. Ya está por aquí lloviendo. Los caminos enfangados y la charca renaciendo. El arroyo rebosando al campo le da esperanza. Él habla de los suspiros que al labriego se le escapan, de la cosecha pasada, de la siega y los terrones, y del sudor de las gentes que siembran sus ilusiones, del jilguero que en la encina, insaciable con su orquesta, este verano pasado no dejó de dormir la siesta. Ya vienen las lluvias, madre, la candela se ha apagado y se escuchan las goteras que resbalan del tejado. Una bota tengo rota y el calcetín empapado, pues al volver por la senda el agua no ha minorado. El compás que va marcando a través de los cristales me trae recuerdos de niño, melancólicas postales. Ya vienen las lluvias, madre, y al llegar la primavera, la celinda con su aroma se asomará a la cancela. Y ya voy a ir concluyendo. Ya sabía leer anualmente o casi anualmente, siempre que puedo, colaboro con mi querido amigo Pedro Laguna en la revista El Nazareno, y siempre que puedo estoy al amparo de su petición. Algunas veces fallo, vamos, no siempre, porque hay que decirlo todo, pero sabe que puede contar conmigo. Este poema, voy a leer un poema que se escribió, no sé ya el año que se escribió, pero en Alejandrinos, aquel corte tan utilizado en el modernismo, y ahí va. Dímelo tú. Dime qué está pensando tu mirada serena, perdida en un abismo de oscura realidad. A quien suplicas, dime si agoniza la pena que recorre tus venas tintada de piedad. En quién posa la suerte de tu sentir divino, el que te trajo al mundo ofrendando el perdón. A quien imploras, dime si la cruz del destino va deshojando el sino de la crucifixión. A quien clamas cordura, si arrastras vas llevando la carga de un designio esculpido en tu piel. En quién posas tus ojos, dime si suspirando vas sumido en la angustia más amarga y más cruel. Levanta la mirada, mira al pueblo que brama, sentenciando la muerte sin escrúpulo habido. No cambiará la tarde el luto que derrama tu semblante en el drama del sufrir desmedido. Dime si al desbordarse la lava del tormento, si al irrumpir los clavos en tu mano sublime, pensaste que era en vano, solo por un momento, que el hombre en su osadía nada merece. Dime. Iba a concluir, pero me voy a ceder un poquito más, un poquito nada más. Voy a leer un poema, varios poemas, pero lo voy a leer. Cuando mi niña nació, teniendo meses, lloraba como cualquier niño, me supongo. Pero a mí el llanto de mi hija me sonaba música. Y yo le decía a mi mujer, no la mesa, déjala que llore, porque es que para mí era música lo que emitía mi hija en aquel llanto suyo. Después la puñetera
se puso más grande y hasta llegó a cantar, vamos, que no es, pero no estaba muy equivocado. Que mi niña no llora. Esto se escribió en aquel entonces. Que mi niña no llora, mi niña canta. Y es tan dulce la música que emite, que el que escucha su llanto así lo admite, con la miel que se engendra en su garganta. El jilguero pendiente se lo aguanta, y su padre velando se derrite, sin solución, sin nadie que lo evite, hasta el que tiene pena se le espanta, pues su llanto es tan dulce y relajante, tan sereno y al tiempo melodioso, que amansa hasta la fiera más gigante. Me pierdo entre sus ojos de diamante, la acurruco en mis brazos, orgulloso, mientras me como a besos su semblante. Luego también tengo un hijo que se está saliendo por lo visto para afuera, no quiere las mieses del tiempo. A Calixto Torres Miranda en sus 18 años. Lo que cumpla ya son 27, ¿no? 26. Por ahí anda. Las mieses del tiempo. Mientras las mieses del tiempo encauzan su porvenir, mientras los días van pasando y el viento huele a jazmín, cuesta aceptar, cuesta tanto, es difícil asumir lo que el paso de los años acostumbra a conseguir. Siento que llega la hora, me temo que ya está aquí. Percibo a un hombre sabiendo los pasos que hay que seguir, entregado a sus designios, luchando, sin desistir. Percibo a un hombre valiente, con 1000 sueños por cumplir. Atesora esos principios que sostienen tu raíz, que intentamos inculcarte y que te harán adquirir los propósitos que un día te consentirán feliz. Y para terminar, no puede ser menos, a Loli. Este poema encabezaba el romance del Molino de la Noria. El romance del Molino de la Noria que fue el título asignado al pregón que se llevó a cabo en Santa Catalina en el año 2022, me parece que fue. 22. A Loli. Mi Navidad es pasión y suspiro. Mi Navidad suele ser sentimiento. Mi Navidad es amor desmedido y es recuerdo. Recuerdo de un ayer adormecido. Recuerdo de una aurora al despertar. Recuerdo de unos versos de chiquillo queriendo enamorar. Enamorar al viento y al destino. Enamorar al agua y al jazmín. Enamorar al beso cristalino que una tarde sentí. Una tarde que quiso ser paloma. Una tarde que me dio sin pedir. Una tarde que vuelve con su aroma y que me acerca a ti. A ti que eres mi vida y me toleras. A ti que eres mi luz y mi verdad. A ti que por mis cosas te desvelas, te quise dedicar aquel pregón, su esencia más sincera, el sueño de sus versos al volar, su aliento y su ilusión, porque tú siempre serás mi vida. Muchas gracias.
Fuimos al principio amigos, familiares, amigos de la poesía, señor alcalde. Ha sido un auténtico honor y un privilegio compartir con ustedes esta velada. Yo sabía a dónde venía, sabía que mi amigo Calixto hoy jugaba en campo propio, pero yo me he sentido también como en casa. Quizá por la cantidad de veces que venimos acompañándolo, uno ya viene también pensando que juega en campo propio, en este pueblo que ya tiene algo también de nuestro. El día 29 de junio, a las 9, en este mismo espacio, tendrá lugar la presentación del poemario titulado Epifanía del poeta Manuel Gaete. Muchísimas gracias a todos.